descubrí que mi esposo durmió con mi madre durante 20 años. Mi padre de 63 años y mi madre de 60 han estado casados por 43 años. Somos una familia grande, pues tengo 6 hermanos, que van desde los 18 años hasta los 42. Yo he estado con mi esposo desde que teníamos 15, nos conocimos en el colegio y desde ahí supe que él sería mi esposo. A los 17 quedé embarazada, y por la exigencia del trabajo de mi esposo, no tendría tiempo para ayudarme con todos los cuidados durante el embarazo. Así que en ese difícil proceso nos mudamos con mis padres, y ahí di a luz a mi hija, de ahora 23 años. Mi esposo y yo nos casamos al cumplir los 18. Poco después el padre de mi papá falleció, dejándole su casa estilo rancho a mi padre. Mis abuelos habían construido una casa al lado de la de mis padres cuando se jubilaron. Mis padres decidieron dejarnos vivir en esa casa y nos dijeron que sería mi herencia. Mi esposo y yo no tuvimos problemas con eso, pues el barrio era muy tranquilo y estaríamos toda la familia unida. Pensaba que tenía un buen matrimonio. Teníamos intimidad más de 2 veces por semana, salíamos a citas para salir de la rutina, como si de un apasionado noviazgo se tratara, nos comprábamos regalos y no discutíamos mucho. Cuando había un problema, enseguida se trataba de darle solución. Como dije, estaba viviendo el matrimonio soñado, pero mi mundo entero se derrumbó en la víspera de Año Nuevo cuando regresé temprano de un viaje con amigas. Entré a mi dormitorio y encontré a mi mamá con mi esposo. Me quedé helada y no pude decir nada, pero mi madre, al verme en la puerta, gritó que saliera de la habitación, lo cual me conmocionó aún más. Lamentablemente, mi hija mayor también estaba en casa, en su habitación, preparándose para una fiesta, y por el grito tan fuerte de mi madre, salió corriendo y vio este desagradable escenario. Mi madre solo se cubrió con unas sábanas y salió corriendo de nuestra casa hacia la suya. Mi hija estaba devastada y quería vomitar, por lo que también salió corriendo para ir a la casa de mi hermana. Yo no podía reaccionar, lo único que alcancé a gritarle fue que no dijera nada hasta que hablara con mi esposo. Subí de nuevo al dormitorio, donde mi esposo ya estaba vestido colocándose sus zapatos, y le pedí una explicación de lo que estaba pasando. Quería que me explicara el motivo de esa horrible broma. Yo siempre he sido de un carácter fuerte, mi esposo lo sabía y en situaciones como esta soy capaz de muchas cosas, por eso no tuvo más que contarme todo. Me dijo que mi madre lo sedujo cuando teníamos 18 años y vivíamos en su casa. Habían estado teniendo relaciones sin protección al menos una vez al mes por más tiempo del que llevábamos casados. Hice los cálculos y me horrorizó porque la línea de tiempo significaba que mis hermanos gemelos y mi hermano menor podían ser hijos de él y no de mi papá. En cierto punto, ya no aguanté más lo que me estaba diciendo y tuve que salir a tomar un poco de aire. No podía seguir en ese lugar, en la misma habitación con ese hombre desconocido. Ya afuera y un poco más calmada, llamé inmediatamente a mi papá y le pedí que viniera a mi casa sin mi mamá. Cuando él llegó, lo pasé a la sala e hice que mi esposo confesara todo lo que estaba pasando. Mi papá tampoco tomó esto de la mejor manera y salió de la casa más enojado que nunca. En verdad, ninguna vez lo había visto así. Él y mi madre también eran novios de secundaria y esta traición también lo destrozó demasiado. Como era de esperar, escuchamos a mi madre gritar desde su casa cuando él la confrontó. Estaba preocupada por mi papá, nunca lo había visto así y temía que esa situación lo llevara a hacer una locura. Mi madre se merece lo por hacernos esto, pero mi padre no tenía la culpa de nada, así que corrí a su casa y como pude lo llevé a casa de mi hermana mayor para tranquilizarlo. Ya en su casa le conté todo a mi hermana mayor, y no sé cómo llegamos a eso, pero decidimos hacer una fiesta para toda la familia, tíos, primos, sobrinos, incluso, invitamos también a la familia de ese entonces mi esposo. Esa noche mi papá se quedó en casa de mi hermana, y mi ex esposo se fue de la casa. Cuando regresé ya no estaba. A mis hijos, esa noche solo les comenté que su padre era requerido en el trabajo y que no regresaría en algunos días. Mi hija mayor sabía todo y también me ayudó a convencerlos. Como mencioné antes, toda mi familia vive en el mismo vecindario, así que programamos una cena para el próximo día y la mayoría confirmó su asistencia. En la fiesta, hice que mi hija llevara a todos los niños al sótano y pusiera una película, dejando solo a los hijos y hermanos adultos. Les conté exactamente lo que había estado pasando y la mayoría de la familia repudió las acciones de mi madre y enseguida se pusieron de mi lado, excepto mis 3 hermanos menores, y por supuesto la familia de mi ex esposo, diciendo que me estaba inventando todo y que era la peor persona por exponer esto públicamente. Poco después de la cena, la noticia llegó a la mejor amiga de mi madre, que estaba en el liderazgo de la iglesia a la que la familia siempre ha asistido. Ellos me llamaron para verificar el rumor,
y mi madre fue vetada de inmediato pues asistía a la iglesia a servir como pastora de los niños en el vecindario. Mi papá también la echó de su casa los días posteriores, yéndose a vivir con su hermana al otro lado de la ciudad. Esta relación entre mi madre y mi exesposo sucedía desde hace más de 20 años. Por esto mi papá dudó de que mis hermanos pequeños fueran suyos e insistió en una prueba de ADN para mis 3 hermanos menores antes de considerar cualquier cosa sobre su matrimonio. Y como era de esperarse, la pesadilla estaba lejos de terminar. Los gemelos resultaron ser hijos biológicos de mi exesposo. Mi padre y yo estábamos considerando que me mudara a su casa, que es mucho más grande, y vender la casa de mi abuelo, dándome el dinero para comprar una nueva casa y así deshacerme lo más que pudiera del pasado e intentar hacer una nueva vida. Mi exesposo desde que descubrí su traición se fue a vivir con sus padres. Aún así, estaba indignado y furioso porque le quité la mitad de su negocio, además de demostrar que tiene hijos con mi madre. Él comenzó su propia empresa de aires acondicionados hace unos años, y yo lo ayudé a establecerla. Manejé la oficina y dejé de lado mi carrera de maestra para apoyarlo. A la empresa le fue bien y en mi estado, todos los bienes matrimoniales, incluidas las empresas, se dividen 50 y 50. Como la casa seguía estando a nombre de mi padre, mi esposo no recibió dinero de la venta, ni tampoco mi madre, ya que los bienes heredados no están sujetos a división en los divorcios. Además, mi madre no recibe pensión alimenticia, ya que aquí ella fue la culpable del divorcio. Mis hermanos gemelos, una de mis hermanas, y toda la familia de mi ex enseguida cortaron contacto conmigo. A pesar de que eran muy unidos y los querían mucho, mis hijos perdieron contacto con todos sus abuelos, excepto con mi papá, todo por ese desastre. Por si fuera poco, al mes de este suceso desarrollé úlceras y problemas digestivos. Asistí al médico y comencé a ir a terapia, pues sentía que ese problema me estaba superando. Fueron demasiada tristeza, ira, resentimiento, que ya no podía continuar yo sola. También les ofrecí terapia familiar a mis hijos antes de contarles del divorcio con su padre y el motivo de este. Ellos se enojaron con él y no quisieron verlo más, a pesar de que su padre siempre ha estado insistente en reconciliarse con ellos. Para empeorar las cosas, en nuestras conversaciones mediadas, mi esposo confirmó que todo comenzó cuando, al parecer, lo hice enojar. No me lo dijo y, en cambio, se desahogó con mi mamá en su casa. Ella lo consoló y al estar solos tuvieron una aventura. A él le encantó y luego la persiguió. Dijo que habría pedido el divorcio para estar con ella, pero sabía que nadie aceptaría su relación, así que decidió quedarse conmigo y ver a escondidas a mi madre. Me dijo que yo era solo una sustituta cuando mi madre no estaba. De todas las traiciones y golpes bajos, esa afirmación es la que no me deja dormir por las noches. Traté de seguir el camino de un divorcio mediado, pero durante el proceso mi exesposo me dijo a través de sus abogados que no creía que mi hijo menor fuera suyo y quería una prueba de ADN cuanto antes, porque no mantendría a un hijo de otro hombre. También creía que le engañé rutinariamente durante nuestro matrimonio. Su razonamiento era que yo sabía de su aventura y la usé como excusa para tener mis propios romances, algo patético. Nada de eso es cierto, pero desearía que lo fuera, ya que haría el divorcio más fácil y así, tal vez mi exesposo sentiría como yo me sentí. Mi abogado me dijo que me preparará para un divorcio largo, prolongado y brutalmente disputado, y que mi ex probablemente intentaría cada táctica sucia para hacer mi vida aún más miserable. Mis hermanos gemelos estuvieron en terapia por todo el drama que vivieron, y mi papá me dijo que simplemente les diera tiempo. Nunca se les dijo que mi exesposo es su verdadero padre, pero pueden hacer cuentas y pueden intuirlo de que tienen la misma edad que mi hijo. Al final mi papá decidió que la prueba de ADN era para demostrar la infidelidad, no porque los fuera a abandonar. Él es su papá, independientemente de que no lleven su sangre, él los ha criado, los quiere como suyos y así será por siempre. Ha pasado ya más de un año, desde que descubrí la infidelidad de mi exesposo. Hoy tuve una conversación telefónica con la tía de mis hijos, la hermana de mi ex. Ella es la única que me entendió desde el principio y estuvo de mi lado ayudándome en lo que necesitara. Me dijo que hay una historia familiar de infidelidades en su lado de la familia. Su abuela engañó a su esposo durante años, pero se reconciliaron. La hermana de mi ex, por su parte, tuvo múltiples aventuras. Sigue casada con su esposo, pero ahora tienen problemas pues su esposo con la situación de mi madre sospecha de la fidelidad de su mujer. Me reía a carcajadas por lo absurdo que sonaba eso, pero, después de todo, la traición de mi madre estaba haciendo que las verdades salieran a la luz. Estoy pensando vender mis acciones a uno de los empleados de mi ex que le gustaría convertirse en socio.
Mi ex está contento con esto y yo estaré feliz de deshacerme completamente de cualquier vínculo con él. Mi padre pudo vender mi antigua casa. Ni siquiera se enlistó, ya que nuestro agente inmobiliario conocía a una familia interesada. He comenzado a buscar casas a aproximadamente 45 minutos de distancia de mi padre. Una de mis hermanas no me ha perdonado, me culpa por provocar la separación de la familia, la entiendo, pero quisiera que fuera más empática conmigo. Sé que el haber expuesto este desastre le causó mucho dolor a todos, pero, en un principio la que cometió el peor error fue nuestra madre, así que ella debería afrontar todas las consecuencias de sus actos, no nosotros. Como dije, ha pasado más de un año, y aunque he estado yendo a terapia, sigo extremadamente resentida y enfadada con mi madre, especialmente por su hipocresía de estar traicionando por más de 20 años, y que nunca tuviera la decencia de parar todo y decir lo que estaba pasando. Estoy segura de que, si no los hubiera descubierto, esto seguiría así para siempre. También desprecio a mi ex esposo por engañarme con mi madre y luego venir a nuestra cama minutos después. Tuvo hijos con ella y menos de una semana después yo también quedaba embarazada de él. Es asqueroso el solo pensarlo. Mientras yo pensaba que era lindo y divertido compartir la experiencia del embarazo con mi madre, ella estaba cargando a los medio hermanos de mis hijos. Ha destruido toda la confianza que tenía en los hombres y en la fidelidad. El hecho de que la abuela de la familia y el padre de mis hijos se preocuparan tampoco por destruir nuestras familias es lo que no puedo superar. Lo más difícil para mí es que mi propia madre me hiciera esto y lo continuara durante años, sin importarle, y cuando todo explotó en su cara no mostró ninguna señal de arrepentimiento o tener un mínimo rasgo de empatía con todos nosotros.